Bienvenidos a la iglesia. El día de hoy vamos a continuar con la prédica del libro de Oseas. Particularmente hoy día se va a estar predicando Oseas 10, 5 al 8, titula Llorando por nuestros ídolos. ¿Cuántas personas hemos llorado durante el transcurso de nuestras vidas? Amargamente. ¿Han llorado alguna vez amargamente, mis hermanos? ¿Les ha pasado llorar amargamente? Bueno, el pueblo de Israel también lloró amargamente. El problema es que lloró amargamente por cosas que no eran las cosas de Dios. Y muchos de nosotros estamos en este punto. Lloramos por cosas que en realidad la Biblia dice que son ídolos. ¿Sí? Pero vamos a verlo, vamos a hacer que mejor la palabra de Dios sea quien nos hable. Y vamos a leer rápidamente Oseas 10, del 5 al 8, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Oseas 10, del 5 al 8. Por el becerro de Betabén temerán los habitantes de Samaria. En verdad, por él hará duelo su pueblo. Y los sacerdotes idólatras se lamentarán por causa de él, porque de él se ha alejado su gloria. También el becerro será llevado a Asiria, como tributo al rey Jareb. Efraín se cubrirá de vergüenza, e Israel se avergonzará de su consejo. Samaria será destruida con su rey, como astilla sobre la superficie del agua. También serán destruidos los lugares altos de Abén. El pecado de Israel, espinos y cardos crecerán sobre sus altares, y entonces dirán a los montes, cúbranos, y a los collados, caigan sobre nosotros. Amén, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar, por favor, nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre Santo, te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra, y aún te agradezco tanto, Señor, porque permitas que a pesar de todas las circunstancias, Señor, podamos estar aquí, Señor, escuchando tu nombre, escuchando tu palabra, escuchando tus enseñanzas, tus mandamientos, tus ánimos y aún tus reprimendas, porque todas ellas, Señor, son sagradas, santas, puras, son para tu gloria y buscan nuestro bien. Mi Señor, sin embargo, reconocemos que en última instancia tú preparas la tierra en nuestros corazones. Mi Señor, humildemente te pedimos y rogamos que nos des un corazón enseñable, un corazón que reciba tu palabra con gozo, para que eventualmente dé frutos que te agraden y te honren, Señor. Padre Santo, tú nos conoces, Señor, y nos conoces muy bien. Y sabes, Señor, que te necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Ayuda en que esta prédica, Señor, muestre cuáles son nuestros ídolos. Y ayúdanos, Señor, a identificarlos y a arrepentirnos para poder, Señor, darte gloria y honra en este corto tiempo que nos has dado en este lado de la eternidad, mi Señor. Que tu nombre sea glorificado, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Oseas 10, el 5 dice, por el becerro de Betabén temerán los habitantes, y en verdad por él hará duelo su pueblo. Todos nosotros sabemos o tenemos idea de qué es estar en duelo. Todos hemos tenido seres queridos que han partido, o amigos o familiares que ya no están aquí, han partido, y nosotros sabemos qué es estar en duelo, ¿correcto? Vemos aquí que el pueblo de Israel va a estar precisamente en duelo también. Hasta ahí todo normal. ¿Saben cuál es el problema con este versículo? ¿Por quién hacen el duelo? Y el pueblo de Israel no está haciendo duelo ni por un familiar, ni por un amigo, ni nada de eso. Según la palabra de Dios, vamos a leerlos todos juntos, por favor, y vamos a ver por qué o por quién está haciendo duelo. Por el becerro de Betabén. ¿No? Nada más y nada menos. El pueblo de Israel iba a hacer duelo e iba a estar triste por su ídolo, por un ídolo, mis hermanos.
Ahora, los moradores de Samaria temerán al becerro de Bet-Aven. Temerán. Acá dice que ellos iban a temer en primer lugar, ¿correcto? Y eso implica temblar de miedo, estar temerosos. Y también dicen el becerro de Bet-Aven. Ahora, en realidad se está refiriendo al becerro de Betel. No había ningún lugar que se llame Bet-Aven, era Betel. Pero las escrituras lo nombran como el becerro de Bet-Aven. ¿Por qué? Porque en lugar de decir Betel, dice Bet-Aven, porque al hacer ese juego de palabras en el idioma original, en lugar de decir Betel, que significa casa de Dios, al pronunciar Bet-Aven, ahora significa casa de pecado o casa de vanidad. Entonces, ese cambio de nombres a propósito para decir que el lugar original que se llamaba Betel había cambiado su propósito. ¿Correcto? Van a llorar. Van a llorar, ¿y dónde? ¿Por quién? Por el becerro de Bet-Aven, dicen las escrituras. ¿Qué más nos dicen? Temerán los habitantes de Samaria, en verdad, por él hará duelo su pueblo. Y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él. Acá vemos, mis hermanos, el pecado en su máximo esplendor. Ya no están escondiendo no solamente su pecado, sino directamente van a estar dolidos porque su ídolo está alejándose de ellos, ¿sí? Ahora, las escrituras aquí dicen, harán duelo, por él hará duelo su pueblo, ¿correcto? Y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él. Se lamentarán, dice las escrituras. Dice que los sacerdotes se lamentarán a causa de él. Sin embargo, esta palabrita se lamentarán. Hay un pequeño gran detalle con esta palabra. ¿Por qué? La mayoría de versiones, ustedes van a leer que dice, y los sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él. Pero en otras traducciones no dice precisamente que se lamentarán, ¿sí? De hecho dice, sus sacerdotes se regocijarán por él, o sus sacerdotes que se regocijaban por él. Y esto ha causado un poquito de controversia porque la pregunta del millón es, ok, ¿esta palabra significa lamento o significa gozo? Porque ni siquiera son parecidas esas palabras, sino son todo lo contrario, ¿correcto? ¿Y dónde está el mayor problema? Que en algunas versiones tú vas a encontrar que dice, se lamentarán, versiones bíblicas, y en otras vas a ver que directamente dice, se regocijarán. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué esta diferencia entre las traducciones? El verbo original aquí, donde dice lamentarán en unas Biblias y donde dice se regocijaban en otras Biblias, se pronuncia y dice es yahilú, yahilú. Entonces la pregunta obvia es, bueno, para salir del problema, dime qué significa yahilú, ¿correcto? Y asunto resuelto. Bueno, la respuesta no es tan sencilla porque yahilú es que hay una ambigüedad en el hebreo. Precisamente esa palabra, para empezar, es un término polisémico. Entonces, este verbo, yahilú, probablemente proviene de una raíz más antigua relacionado a agitarse, ¿ok? Agitarse. Entonces, cuando tú te agitas, cuando hay un momento en el que tú estás agitado, ¿eso significa que estás alegre o significa que estás triste? Ahí está el problema y ahí está el cambio de traducciones, porque para algunos esa agitación se traduce como algo triste, algo cansado, pero también algo triste. O sea, es un agitar no tanto de cansado, es un agitar de tristeza. Cuando hay algo que te atribula mucho hasta el punto de agitarte, ahí está. Pero también hay otros que lo traducen como una agitación de alegría, porque cuando suceden cosas desbordantemente alegres, también hay ese tipo de agitación, ¿correcto? Todo esto, ¿para qué se los explico? Se los explico para que entendamos un poco por qué ese cambio de traducciones, ¿correcto? Entonces, sin embargo, eso no cambia el sentido original del texto. ¿Por qué? Si nosotros tomamos y vemos que dice, los sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, que dicho sea de paso, yo me inclino más por esta traducción, es que simplemente indica que los sacerdotes, al ver que su ídolo iba a ser retirado, se iban a lamentar, porque su corazón estaba con sus ídolos, ¿sí? Ellos tenían sus ídolos y al ser retirados sus ídolos, lo que les iba a causar es tristeza, ¿correcto? Pero también la otra traducción lo que da a entender es lo siguiente, dice, su pueblo hará duelo
y los sacerdotes que antes se regocijaban en los ídolos, ahora estarán tristes. ¿Ok? Entonces, al final del día, vamos al mismo punto. El punto es que los sacerdotes, aún los sacerdotes de ese tiempo, adoraban a los ídolos. Esos ídolos iban a ser retirados y eso iba a causar algo en los sacerdotes, tristeza y duelo, ¿correcto? Entonces, solamente para tenerlo en cuenta, todo esto que nos muestra la naturaleza engañosa del corazón idólatra, mis hermanos, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El corazón humano, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. El corazón humano en su depravación es una fábrica de ídolos. Miren cómo dice Efesios 4:18. Ellos, de las personas del hombre natural, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Cada uno de nosotros, mis hermanos, por naturaleza, vamos a crear un ídolo. Tenemos ídolos, mis hermanos, cada uno de nosotros. Pero antes de seguir con la prédica del día de hoy, sería muy pertinente que definamos qué es un ídolo, ¿correcto? Y voy a ayudarme de la definición de un teólogo llamado Thomas Watson. Escuchen atentamente cómo él define un ídolo. Dice así: un ídolo es aquello que amamos más a Dios, más que a Dios. Un ídolo es aquello que amamos más que a Dios. Y voy a poner una pausa aquí porque es sumamente importante. Yo quiero que nuestras mentes y nuestros corazones digieran esta definición. Un ídolo es aquello a lo que amamos más que a Dios. Porque nosotros podemos estar tentados a decir, bueno, eso era en la época de Israel, como ellos creían en ídolos de madera. No. La Biblia dice que cada uno de nosotros está idolatrando algo así como Israel. Israel idolatraba sus ídolos de madera, sí, pero nosotros también idolatramos muchas otras cosas que vamos a ver en algún momento. ¿Cómo identificamos un ídolo? De esta manera: un ídolo es aquello que amamos más que a Dios. Si tu vida demuestra, tus acciones demuestran que hay cosas por las que darías la vida, y hay cosas que si se te retiran, tu vida no va a ser la misma, encontraste a tu ídolo. Ese es un ídolo. Pero vamos a terminar de leer la definición de Thomas Watson. Un ídolo es aquello que amamos más que a Dios, aquello en lo que confiamos más que en Dios, o aquello que tememos perder más que a Dios. He ahí un ídolo, mis hermanos. Y es por eso que podemos decir que cada uno de nosotros, sí, cada uno de nosotros tenemos un ídolo. Tenemos un ídolo. La idolatría, mis hermanos, no solo se muestra de una manera ritual, sino también en nuestros afectos, en nuestra dependencia y en nuestras prioridades, que finalmente desplazan a Dios. Y yo quisiera que hagamos una pausa aquí. ¿Qué cosas hay en tu vida que hacen que finalmente Dios pase a segundo plano? Porque es fácil decir, no, Dios es lo máximo, Dios tal. Ok, pero en tu vida práctica hay ciertas cosas y circunstancias que hacen que te alejes de Dios. Ahí está tu ídolo. Y tú puedes poner todas las excusas que tú quieras, todas. Pero al final del día, tus actos dicen que eso es más importante que Dios. Que eso te va a salvar más que Dios y que eso te va a ayudar más que Dios. Un ídolo es aquello que confiamos más, aquello en lo que confiamos más que en Dios. Y lo voy a repetir, o aquello que tememos perder más que a Dios. ¿Qué cosas en tu vida tú estás temiendo perder? Y que en el fondo de tu corazón dices, si pierdo esto, la vida se va a acabar, la vida es de lo peor del mundo, no tiene sentido. Puede ser lo que quieras. Y ahí tú vas a encontrar a tu ídolo. Puede ser lo más bonito, algo que suene muy bonito, pero si está por encima de Dios, ahí está tu ídolo. Y hay todo tipo de ídolos, cualquier cantidad de ídolos. Les voy a mencionar solamente algunos. Tenemos, por ejemplo, ídolos de identidad y autoestima. Es decir, personas cuyo enfoque es encontrar la aprobación humana. Son personas que viven para agradar a otros. Buscan la validación de otras personas. Hay personas cuyo ídolo es la identidad y la autoestima en el sentido de que buscan su éxito profesional. Es decir, miden su valor como persona en términos de sus logros, títulos
y posición laboral. ¿Sí? Yo soy el gerente de tal y tal y tal. Wow, es como si subieras 10 centímetros mientras hablas cada término de tu posición. Ahí es un ídolo. Es decir, estas personas encuentran su identidad, su tranquilidad y su gozo en estas cosas. Hay personas cuyo ídolo es aún su imagen física, la obsesión con el cuerpo, la belleza o la juventud. También tenemos los ídolos de seguridad y control, como el dinero y las posesiones. Confiar en nuestras cuentas bancarias, propiedades o inversiones. Si tú crees que todo eso, mis hermanos, va a ayudarte al final del día más que Dios, ahí está tu ídolo. Ídolos de ideologías políticas, por ejemplo, cuando hay personas que ponen su esperanza en líderes, partidos o sistemas políticos. Ídolos como la ciencia y la tecnología. Y ojo, yo no tengo nada en contra de la ciencia y de la tecnología. Pero es idolátrico, mis hermanos, que creer que el progreso humano va a avanzar sola y exclusivamente a través de la ciencia y la tecnología, desplazando a Dios. Y hay muchos otros ídolos más. Ídolos de placer y entretenimiento. Hay personas cuyo ídolo es el placer. Lo único que les mueve es el placer. Ídolos del entretenimiento. Personas que solamente buscan entretenerse. Y es un entretenimiento ya no saludable, es un entretenimiento compulsivo, ¿no? Ahí está un ídolo. Una persona que busca entretenerse y nada más. Y aquí hay otro ídolo que no les va a gustar, mis hermanos, y agárrense, los ídolos religiosos. Por ejemplo, tenemos el tradicionalismo, es decir, valorar más las costumbres religiosas que a Cristo mismo. Les voy a leer Marcos 7, 6 al 8. Jesús les contestó, y estaba hablando a personas religiosas, personas que pensaban que estaban con Dios, personas que creían que tenían la verdad de Dios. Se acercó Jesucristo y les dijo lo siguiente: bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombre, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y eso también puede ser un ídolo, mis hermanos, aún dentro de la iglesia. Aún los líderes de la iglesia pueden convertirse lamentablemente en ídolos. Y eso es, por ejemplo, seguir ciegamente a pastores o maestros sin discernimiento bíblico. Y nosotros, hermanos, no estamos llamados a seguir a un hombre. Estamos llamados a seguir a Cristo. Nada más y nada menos. Y hay otro ídolo religioso llamado autosuficiencia moral. Creer que la bondad personal en el fondo nos va a salvar. Y eso no es cierto. Pero mis hermanos, el punto principal de esta prédica, yo quisiera, bueno, no es que yo quisiera, donde se enfoca las escrituras el día de hoy, es no tanto en los ídolos propiamente dichos, sino en el lamento porque estos ídolos han sido quitados. El lamento por el ídolo retirado. Entonces, quisiera recapitular. Vamos a ir a otro concepto de un ídolo. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mire. Esto también, por favor, mucha atención. Esta definición me la he prestado de Tim Keller, que es también otro teólogo, que nos va a ayudar a exponer lo que sigue. Miren lo que él dice y cómo él define un ídolo. Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro de su corazón: si logro tener esto, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso, entonces me sentiré importante y seguro. Hermanos, el dolor por la pérdida de los ídolos revela quién gobierna en nuestro corazón. A veces no lo identificamos, mis hermanos. A veces ni notamos que el ídolo está ahí, pero está ahí el ídolo. ¿Cuándo notamos que estaba ahí el ídolo? Cuando se retira y nosotros sentimos ese vacío. ¿Sí? Y es lo que estaba pasando con ellos. Iba a ser retirado todo aquello en lo que ellos confiaban. Su becerro, su becerro y todas las cosas idolátricas que tenían. Y ellos iban a sentir tristeza. Y ellos iban a sentir dolor.
¿Sí? Miren lo que dice Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y vamos a ver en un momento que muchas veces el Señor quita cosas de nuestra vida con la finalidad de mostrarnos dónde estaba nuestro ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes sufrían tanto porque estos ídolos iban a ser retirados? Por lo que dice las Escrituras, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Allí también está tu corazón. Y ciertamente el corazón del pueblo de Israel estaba junto con sus ídolos. En Oseas 10:5 el pueblo llora, pero por el becerro. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Llora por el becerro, no por haber fallado a Dios. No por haber fallado a Dios. Es como cuando un esposo engaña a su esposa y la esposa le dice, me voy a ir de la casa. Y el esposo dice, pero no te vas a llevar el carro, ¿no? ¿No es cierto? ¿Dónde está el corazón de este hombre? En el carro. Pero la realidad es que muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud hacia Dios. Nos duele las cosas que Dios nos quita, pero no nos duele con Dios. Ustedes, hermanos, se ríen por el ejemplo del esposo, pero es exactamente la misma actitud que nosotros tenemos con Dios. Estamos tan enamorados de las bendiciones que Él nos da. Y cuando Él quita esas cosas por nuestro bien, y eso es lo interesante, lo hace por nuestro bien, nosotros no lloramos por haberle fallado a Dios. Lloramos por lo que nos está quitando. Y eso no es correcto, por supuesto. Y ese es el error en el que normalmente nosotros caemos. Entonces, lo que quisiera responder el día de hoy es, ¿por qué lloramos cuando nuestros ídolos son quitados? En primer lugar, porque los ídolos dan una falsa sensación de control. Los ídolos, mis hermanos, dan una falsa sensación de control. Como en Oseas 10 del 5 al 6, Israel lloró cuando el becerro de Betabén, recuerda, el becerro de Betabén en ese tiempo, simbolizaba poder político y poder religioso. Ellos lloraron porque fue llevado por los asirios. Cuando fue retirado el becerro de Betabén, eso mostraba que su poder político y religioso iba a ser quitado. Entonces tenemos al pueblo de Israel con su poder político y religioso. El Señor quita ese poder político y religioso. Lo que debería suceder es que deberían clamar a Dios. Señor, ¿qué he estado haciendo? Señor, perdóname. Pero ¿cuál ha sido la reacción de ellos? Mi poder, ¿dónde está mi poder? Se acaba el mundo. ¿Ven a dónde quiero llegar, mis hermanos? Porque ese es exactamente el corazón que tenemos nosotros. Es exactamente lo mismo. ¿Cuántas cosas el Señor nos está quitando ahora mismo? Y nosotros pensamos que la vida, la existencia y el sentido de todo van a desaparecer. Y eso es porque nos duele más las cosas de este mundo que las cosas con Dios. Ellos habían depositado, el pueblo de Israel, su seguridad nacional e identidad espiritual en un Dios falso. El día de hoy les hago la pregunta, si perdemos un trabajo, una relación amorosa o aún nuestra salud, ¿cómo reaccionamos? Y es para evaluar, porque a veces olvidamos que el trabajo, la relación sentimental y nuestra salud nos las da Dios, mis hermanos. No tenemos el trabajo precisamente en última instancia porque somos la gran cosa. No, es que tú no me conoces, yo soy un súper profesional, soy bien buscadito. Ok, ¿quién te ha dado toda esa capacidad? Dios. Una relación, no, es que yo tengo, no sé, yo soy guapo, yo soy simpática, yo tengo mi jale, qué sé yo. ¿Quién te ha dado a tu pareja? ¿Y quién te va a dar tu pareja? Dios. La salud. No, es que yo hago el ayuno intermitente, yo me cuido, tomo agua, no tomo Coca-Cola. ¿Quién te da la salud? ¿Notan, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, que en el fondo de nuestro corazón pensamos que todas las cosas buenas que nos pasan es gracias a nosotros y no gracias a Dios? ¿Por qué lo digo? Porque cuando el trabajo es quitado, la relación es quitada y aún nuestra salud sea quitada, no podríamos ni por un segundo decir que al Señor no sea la gloria, porque era siempre de Él.
¿Recuerdan a Job cuando se le quitó todo? Mis hijos, mis cosas, ¿qué dijo? Dios dio y Dios quitó. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, pero no es la realidad en muchos de nosotros. La realidad es que cuando todas estas cosas son quitadas por Dios, eso va a mostrar nuestro corazón. Y que Él nos dé la gracia que cuando Él nos quite esas cosas, nosotros miremos arriba, mis hermanos, arriba al Señor y no abajo. Y estar como el pueblo de Israel. ¡Ay, mis cosas! ¡Ay, mi trabajo! ¡Ay, mi relación sentimental! ¡Ay, mi salud! Esa señal muestra dónde estaba nuestro corazón. Hermanos y hermanas, y si nuestro corazón no está en Dios, está en el peor lugar del mundo. Y si nuestro corazón, nuestra confianza no está en Dios, está en el peor lugar del mundo. Tu confianza puede estar en tu hijito al que amas, está en el peor lugar del mundo. Tu corazón puede estar en tu trabajo en el que tus compañeros te adoran, eres el ejemplo, está en el peor lugar del mundo. Nuestro corazón siempre debería estar en Cristo. Él es nuestra estabilidad, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro refugio, no nuestro talento, no nuestra salud. Bueno, voy a seguir respondiendo esta pregunta. ¿Por qué lloramos cuando los ídolos son quitados? Ya respondí en parte. En primer lugar, les decía, porque dan una falsa sensación de control. Y todo esto para recordarles, el control no lo tienes tú, ni tu jefe, ni tus amigos, la tiene Dios. Dios tiene el control de las cosas. En segundo lugar, ¿por qué lloramos por los ídolos cuando los ídolos nos son quitados? Porque preferimos la inmediatez de un ídolo a la providencia de Dios. Una de las cosas por que Israel cedió a los ídolos de ese tiempo es porque ofrecían soluciones inmediatas, soluciones rápidas. Y lamentablemente aún hay iglesias, que se llaman ser iglesias, que ofrecen soluciones inmediatas. ¿Conocen iglesias? Ven acá, ven por tu milagro, ¿correcto? Y hacen todo un show, hay personas que se sanan supuestamente de un momento a otro. Si nosotros vemos cómo Dios obra en la vida de las personas, no obra de un momento a otro. Él muestra las circunstancias, Él obra lento pero fino. Él obra lento pero seguro. Él está continuamente forjando nuestro carácter a la velocidad que necesitamos, no a la velocidad que queremos. Pero los ídolos ciertamente te dan, entre comillas, esa solución fácil. ¿Han visto en los postes? Ahora, ciertamente ahora hay menos, pero antes veía mucho. Chamán, tal, hacemos amarres, ¿no es cierto? Y uno diría, no, ¿quién va a ir? Y se sorprendería la cantidad impresionante de personas que llaman para recibir su amarre, ¿no? O para hacer su amarre, qué sé yo. ¿Por qué? Nuevamente, soluciones inmediatas. Soluciones inmediatas. No es el mismo corazón, mis hermanos, de iglesias que ofrecen milagros de un día para otro. No es el mismo corazón. Preferimos la inmediatez a la providencia de Dios. Miren cómo lo dice en Jeremías 2:13. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y es que, hermanos, los ídolos ofrecen soluciones rápidas, mientras que Dios obra en su tiempo perfecto. Les pongo un pequeño ejemplo. Una persona que prefiere endeudarse, control inmediato, antes de esperar la provisión de Dios. Por ejemplo, pequeño ejemplo. ¿Cuánto estamos confiando en Dios? Yo no quiero decir que endeudarse sea malo en sí mismo. Yo creo que cada caso debería ser evaluado uno por uno. Pero yo creo que ustedes entienden a lo que me refiero, ¿no? Uno de los éxitos más grandes que tienen los bancos es esa rapidez con las que te dan las deudas, ¿no? Años atrás, hace ciertos años atrás, había una cierta dificultad en conseguir un préstamo, ¿no? Sí, nuevamente voy a recurrir a mis amigos y amigas de la vieja escuela, ¿no? No era tan fácil obtener un préstamo años atrás. Hoy en día, ¿con qué facilidad puedes obtener un préstamo? Es impresionante, te llaman, ni siquiera necesitas ir a un banco a firmar, suficiente, te llaman, dices sí acepto y estás endeudado.
Porque nos gustan las resoluciones rápidas, en lugar de esperar la provisión de Dios. Y tercero, ¿por qué lloramos por nuestros ídolos? Porque el corazón caído odia ser desenmascarado. Porque el corazón caído odia ser desenmascarado. Miren cómo dice Juan 3, 19 al 20. A la mayoría de la gente le encanta Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, sí, para que todo el que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Les encanta esa parte. Pero cuando lees un poco más abajo, 3, 19 y 20, dice, los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Dios quita un ídolo, nos confronta con nuestra dependencia pecaminosa. Y eso duele, mis hermanos. Eso duele. Entonces, hay una serie de reacciones comunes y peligrosas ante la pérdida de un ídolo. Una de las reacciones puede ser directamente la rebelión, ¿no? En Oseas 10:3, recuerdan, ellos estaban diciendo, no tenemos rey porque no temimos a Jehová, pero luego estaban diciendo, ¿qué podrá hacer el rey con nosotros? Podríamos tener esa actitud cuando el Señor quita un ídolo. Un ejemplo, alguien que tras un divorcio culpa a Dios y después se aleja de la fe. O cualquier cosa que Dios te quite. Hay personas que directamente van a echarle la culpa a Dios y se van a alejar de la fe. Esa es una reacción lamentablemente común. Personas que están yendo bien, entre comillas, el Señor quita algo de sus vidas y para ellos se acabó todo y se alejan de la fe. Otra reacción también es la desesperación. Dentro de un momento vamos a ver cómo reaccionó el pueblo de Israel. Oseas 10:8. Caed sobre nosotros. Caed sobre nosotros. Vamos a leerlo todos juntos. También serán destruidos los lugares altos de Abén, el pecado de Israel. Espinos y cardos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes, cúbrannos, y los collados caigan sobre nosotros. Trágame tierra, ya, sepúltame, ¿no? Por favor. Nuevamente, en lugar de buscar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros, en lugar de humillarnos ante Dios y decir, Señor, ya no puedo, perdóname, simplemente preferimos la muerte antes de buscar a Dios? Otra actitud, mis hermanos, cuando el ídolo se nos es quitado, es la desesperación. Personas que dicen, prefiero morir que vivir sin esto. Y se muestra en depresión o adicciones tras la pérdida de un ídolo. Y otra característica interesante es la sustitución. Del resto hace un Dios, eso está en Isaías 44:17, dice, del resto hace un Dios, se postran delante de él. La actitud y el corazón detrás de esto es la persona que dice, si perdí esto, entonces voy a buscar un sustituto. Entonces, simplemente hay personas que dejan un pecado por otro, ¿no? Es decir, un ídolo por otro. Les es quitado un ídolo y en lugar de buscar a Dios, no se lamentan, no se desesperan, pero buscan otro ídolo, ¿no? Y eso también es igual de perjudicial. Todo esto para que Dios nos muestra que finalmente los ídolos van a demostrar que fracasan. Vamos a leer de golpe, por favor, los siguientes versículos. Los ídolos en los que tanto confiaba el pueblo de Israel iban a ser sacados como cualquier cosa al final del día. Versículo 6. También el becerro será llevado a Asiria, ¿sí? Con tributo al rey Jareb. Efraín se cubrirá de vergüenza e Israel se avergonzará de su consejo. ¿Qué? Samaria será destruida con su rey, como astilla sobre la superficie del agua. En primer lugar, aquí en el versículo número 6 dice que el becerro será llevado a Asiria como tributo al rey Jareb. Ahora, los estudiosos dicen que Jareb no era precisamente el nombre del rey, sino que es un término hebreo que puede significar el rey contendiente, ¿no? El rey contendiente. Y finalmente esto nosotros sabemos que se cumplió. En Segunda de Reyes 16:7 habla sobre que estos objetos de culto de los israelitas fueron saqueados por Asiria. Versículo 7 dice, Samaria será destruido con su rey, como astilla sobre la superficie del agua. Piensen en esta ilustración que está mostrando Dios.
Él está mostrando con qué facilidad Él puede sacar los ídolos de nuestra vida y con qué facilidad puede destruir ciertos reinos. ¿Cómo destruyó el reino de Samaria? Dice acá, versículo 7, Samaria será destruida con su rey, como astilla sobre la superficie del agua. ¿Cómo es una astilla sobre la superficie de un agua? ¿Cuánta lucha puede darle esa astillita al agua? La astilla dentro del agua es algo insustancial, arrastrado por la corriente sin ningún control. Esa es la imagen que muestra Dios cuando dice que va a destruir a alguien, a una nación, a un pueblo, como una astilla. Y es importante recordarlo porque nosotros no nos sentimos precisamente astillas, ¿no? Nosotros nos sentimos un barco frondoso, gigante, inamovible. Pero para Dios somos realmente como una astilla en la superficie del agua para ser retirados. Entonces, esto nos recuerda la fugacidad del poder humano sin Dios. Y nos muestra también que los reinos impíos son barridos de la noche a la mañana por la acción de Dios. Esto también se terminó cumpliendo. Samaria fue destruida. Se los tengo que mencionar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que todas estas cosas que dice la palabra de Dios realmente se cumplieron. En el versículo 7 dice, Samaria será destruida. Y realmente fue destruida. Y la destruyó, adivinen quién, Asiria, tal cual como estaba en las Escrituras. Eso está en 2 de Reyes 17, 5 al 6. Y de hecho, fuentes extrabíblicas como Crónicas Asirias de Sargón II lo confirman. 2 de Reyes 17, 5 al 6 dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá. Alá es un lugar, además es con H, mucho cuidado. En Abor y junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Versículo número 8 dice, también serán destruidos los lugares altos de Abén, el pecado de Israel. Espinos y cardos crecerán sobre sus altares. Entonces, estos lugares, nuevamente aquí está nombrando todos los otros lugares en los que había idolatría. Uno de esos lugares en el versículo número 8 es Abén o Bamoth Abén. Eran lugares de culto idolátrico que finalmente habían sido convertidos en ruinas. Para esos lugares Él promete, ahora que ustedes ven que ahí están los ídolos bien bonitos, después simplemente van a haber cardos y espinas sobre sus altares, ¿no? Es decir, se iba a abandonar. La idea es que todos esos lugares iban a quedar asolados. Cuando un lugar queda asolado, lo único que crece es hierba mala, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor en las Escrituras usa mucho esta figura. En lugar de decir que van a ser destrozados y consumidos por completo, lo muestra así. Van a haber cardos y espinos sobre sus altares. Ese es el sentido. Pero lo que debería llamarnos más la atención es la última parte en la que dice, entonces dirán a los montes y collados, caigan sobre nosotros. La desesperación, mis hermanos. Ahí está. Las Escrituras muestran que Dios iba a quitar a sus ídolos, ellos iban a estar descorazonados, tristes, y en lugar de buscar a Dios, la reacción iba a ser esta. Y tristemente es la reacción de muchos de nosotros. Dirán a los montes, ya cúbranos, caigan sobre nosotros. Caigan sobre nosotros. Y esta expresión, cubrirnos, es una de las expresiones más dramáticas de desesperación en la Biblia. Es más, cuando la Biblia usa esta expresión de que los montes caigan sobre nosotros, lo usa, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo indica que va a estar en su segunda venida, y cuando todos nosotros estemos ante su presencia, con todos nuestros actos delante de Él. Y para los que no creyeron en Él, va a ser un momento de inmensa vergüenza. Y esa vergüenza simplemente va a ser como, por favor, como que quisieras que la tierra te trague, ¿no? Utilice esa misma frase en otras partes de la Biblia, caed sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra todo eso sobre Dios? ¿Qué nos muestra todo eso sobre Dios? El becerro será llevado a Siria, Samaria será destruida con su rey, ellos iban a estar de luto. Y una persona puede pensar que Dios no es tan bueno, pero nosotros vemos que en realidad
es la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quita los ídolos para liberarnos. Hermanos, Dios nos quita los ídolos para liberarnos. En Oseas, ya lo vimos hace tiempo, pero en Oseas 2, 6 al 7 dice: por tanto, he aquí yo cerraré tu camino con espinos, y ella dirá: iré y volveré a mi primer marido. Lo que quiero transmitirles es que Dios permite el dolor para llevarnos de vuelta a Él. Él nos muestra y quita nuestros ídolos para que lo busquemos a Él. Y muchos de nosotros nos duele. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ya no tengo esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y porque Dios nos ofrece algo mejor, sea cual sea tu ídolo. Nuevamente, tu ídolo puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, puede ser tus padres. Dios va a quitar ese ídolo por amor a ti. Y no solamente te lo va a quitar, Él te ofrece algo muchísimo mejor. Cristo. Miren cómo dice Filipenses 3, del 7 al 8. Ese es el apóstol Pablo hablando. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? ¿Porque no le gustaban las cosas materiales a Pablo? Vamos juntos, por favor, a Filipenses 3. Filipenses 3, del 7 al 8. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Filipenses 3. Sí, por favor, Filipenses 3, Nuevo Testamento. Amén. Vamos a leerlo juntos. Es el corazón que Dios forme en nosotros. Porque a veces decimos: no, era el apóstol Pablo, ¿no? Pero yo soy un ser humano de carne y hueso. No, debería ser el corazón que nosotros tengamos. Vamos a leerlo juntos. Filipenses 3, del 7 al 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿correcto? Las he estimado, y más adelante, como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto de ver a Jesucristo como más valioso que cualquier otra cosa. De ver a Jesucristo como más valioso que cualquier otra cosa. Y este es el gran peligro de muchas iglesias, que solamente se convierten en lugares moralistas, en lugares en los que te dan buenos consejos para la vida práctica, pero quitan a Jesucristo de la ecuación. Y si nosotros quitamos a Jesucristo de la ecuación, esto se llama cualquier cosa menos iglesia. Cualquier cosa menos iglesia. Entonces, necesitamos recordar que el amor de Dios, el amor de Dios, hace que no solamente retira nuestros ídolos, nos muestra un verdadero Rey, que es Jesucristo. Dios, cuando nos quita nuestro ídolo, no va a permitir que estemos llorando por mucho tiempo. ¿Saben por qué? Él transforma nuestro lamento en adoración. Miren cómo lo dice en el Salmo 30, del 11 al 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios no nos deja en el dolor. Él lo redime, mis hermanos. Él lo redime. Entonces, en conclusión, estos versículos nos muestran que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Todos tenemos un ídolo, mis hermanos. Pero lo que nos muestra aquí es que Dios los va a destruir. Dios va a destruir nuestros ídolos por amor. Y cuando Dios retire cosas de nuestras vidas por nuestro bien, Él siempre, siempre, siempre muestra su amor por nosotros. Quisiera concluir con unas preguntas para que reflexionemos. ¿Qué he llorado más en los últimos años? ¿La pérdida de algo, alguien, o mi lejanía de Dios? Porque hay muchas cosas que nos duelen, ciertamente. Y no sé si dentro de esa lista está nuestra lejanía con Dios. Miren, hermanos, amigos y amigas, es natural y humano llorar por pérdidas terrenales. Es humano. No estoy diciendo que seamos estoicos. Se fue un familiar, no, yo soy estoico, no. Duele.
Perder aún bienes materiales duele. Yo no digo que no debería doler. El corazón que ha sido transformado, hermanos, sin embargo, por el Evangelio, siente un dolor más profundo por el pecado y por cualquier otra cosa que enfríe su comunión con Dios. Y ahí está el detalle, que nos duelen más las cosas de este mundo que nuestra relación con Dios. ¿Por qué hemos estado llorando más estos últimos años? ¿Nos está doliendo más las cosas materiales que estamos perdiendo? ¿O nos está doliendo más que muchas veces nos alejamos de Dios? Segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a que Dios quite mis ídolos aunque duela? El verdadero cristiano va a decir como Job, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso suena glorioso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? O en el fondo de nuestro corazón decimos, ya Señor, esto de mi vida, pero esto otro, no Señor, esto es mío, esto no. Y la realidad es que el Señor no quiere una parte de nosotros, quiere nuestro corazón. Tercera pregunta, ¿en qué áreas debo decir, Señor, gobierna aquí, en lugar de aferrarme a mi control? Necesitamos recordar que Cristo, hermanos, no solo es el Salvador, también es el Señor de nuestras vidas. Y tenemos que recordar que Dios hace todas las cosas, como dice Romanos 8:28, para el bien de los que lo aman. Dios hace todas las cosas para el bien de los que lo aman y que su gobierno es perfecto, aunque no siempre cómodo, ¿no? Entonces, el lamento por los ídolos perdidos, en conclusión, es una señal de alerta espiritual. Ahí está. Tenemos que ver esa señal en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos cuando ciertas cosas nos son quitadas? El lamento por los ídolos perdidos es una señal de alerta espiritual, pero también nos da una oportunidad de volver a Dios. Él no nos quita las cosas para castigarnos, sino para sanarnos y para darnos algo mejor. ¿Qué es ese algo mejor? Hace tiempo, veía muchas redes sociales, una imagen, ¿no? de un dibujo de Jesucristo quitándole un osito de peluche a una niña y detrás de su mano tenía un peluche mucho más grande. No sé si ustedes también lo han visto, ¿no? Y algunos también lo hemos compartido. Es una imagen en la que una niña está llorando porque Jesús le está quitando su peluchito, pero detrás de su mano tiene un peluche mucho más grande, ¿no? El problema con esa imagen es que, ¿cuál es el mensaje? Cosas materiales, y más allá de las cosas materiales, es que simplemente el corazón se sigue manteniendo en las cosas de acá, ¿no? ¿No es cierto? No te preocupes por lo que si has perdido una pareja, Dios te va a mandar, no sé, una pareja más alta con ojos azules, qué sé yo. Es el corazón. Pero Dios nos muestra que Dios no nos está quitando un osito de peluche y nos está dando un oso de peluche más bonito. Él nos está quitando un ídolo que Él ofende. Y a cambio, no nos da un peluche más bonito, se dio a sí mismo. Eso es la grandeza de Dios, mis hermanos. Él se dio, se entregó a sí mismo para morir por tus pecados. Se dio a sí mismo. Dios, dos pequeños mensajes para no creyentes y para creyentes, chiquititos. Para no creyentes, Dios no te pide perfección, pero te pide un corazón quebrantado. Necesitamos recordar que estamos mal delante de Dios, reconocerlo. Una iglesia, mis hermanos, no es una iglesia en la que te dice, tienes que tener una vida perfecta para ir al cielo. Eso no es una iglesia. Dios no te pide perfección porque no puedes ser perfecto, pero esa imperfección es un gran problema entre Dios y tú, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Qué pide Dios de ti? Un corazón quebrantado. Hoy puedes volverte a Él y encontrar su perdón. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú busques el perdón de Dios? ¿Alguna vez nos han ofendido y han buscado nuestro perdón? Y a veces nosotros somos engreíditos, ¿no? Déjame pensarlo. Si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, ¿Él será así? Esta es la promesa de nuestro Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ve a Cristo. Él puede limpiar tus pecados. Él te puede dar un perdón verdadero.
Hoy es el día. Y de corazón espero que el Señor te haya hablado en este momento. Y que no lo dejes para otro día. Hoy es el día para arrepentirnos. Y finalmente un mensaje para mis hermanos creyentes, pero que están en lucha. Para mis hermanos a los que tal vez el día de hoy Dios les ha hablado, Dios les ha mostrado los ídolos de su corazón. Y por la gracia de Dios Él está mostrando que tus ídolos te están defraudando, porque malas noticias, los ídolos siempre defraudan. Los ídolos prometen poco y dan menos. Si te has estado entregando a tus ídolos, recuerda algo, Dios te espera con los brazos abiertos. Yo no estoy diciendo que Dios se goce en tu pecado, ojo, pero solamente podemos encontrar limpieza, sanación en Él. Vamos a verlo eso dentro de muchas semanas, pero es un adelanto de Oseas 14, del 1 al 4. Ese llamado del Señor, que es el llamado del Señor para sus hijos. Vuelve Israel al Señor tu Dios. Atención, Él sanará tu infidelidad. Él es el quien nos sana, mis hermanos. Y no caigamos en esa trampa. Déjame solucionar, arreglar mis cosas para ir a Dios. Ese día nunca va a llegar. Él es tu sanación, Él es tu limpieza, Él es tu perdón, Él es tu paz, no tus ídolos. Y que el Señor nos dé ese corazón y que nos perdone si es que hoy en día y aún a pesar de esta palabra nosotros seguimos con la misma actitud de algunos sacerdotes, o bueno, de los sacerdotes, haciendo lamento pero por los ídolos y no por Dios. La comparación acá es el lamento por las cosas que están pasando acá versus el lamento que debería darnos el separarnos de Dios. Que el Señor nos confronte y nos haya confrontado en este tiempo, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu gloriosa palabra, Señor. Tú siempre nos confrontas, nos hablas, nos conoces, nos amas, Señor. Padre Santo, yo te agradezco por la palabra del día de hoy, porque muchos de nosotros estamos sufriendo, pero no estamos sufriendo por tu causa. Muchos de nosotros estamos llorando, pero no estamos llorando por ti. Y estamos sufriendo y llorando porque amamos más las cosas de este mundo que a ti, Señor. Tú que nos creaste, tú que nos amaste, tú que diste la vida por nosotros, Señor. Tú que nos has llamado hijos tuyos. Y muchos de nosotros, Señor, aún tenemos las miradas y nuestro corazón en las cosas de este mundo. Mi Señor, danos consuelo. Ciertamente estamos pasando algunos por pruebas, por dolores. Yo no quiero menospreciar, Señor, esas cosas. Duelen. Pero, mi Señor, si esas cosas nos duelen más que alejarnos de ti, ayúdanos y danos arrepentimiento, Señor. Y concédenos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente puede venir de ti. Esa paz que viene más allá de toda circunstancia. Porque es una paz que se centra en quién tú eres, no en las circunstancias, mi Señor. Padre Santo, es fácil de decirlo, pero tú sabes cuánto nos cuesta cuando estamos alejados de ti. Pero mi Señor, en ti siempre hay libertad, como acabamos de cantar. Y en ti hay la verdadera paz, mi Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.